Bueno, este joven es graduado, le cuento, de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid, es politólogo, es un especialista, entre otras cosas, como analista internacional, como yo le decía, de China. Y China está pasando por momentos que uno no siempre puede entender, tanto en lo que es, bueno, esta realidad de Xi Jinping, que se ha perpetuado como un emperador en el poder, incluso cambiando todo lo que fuera necesario. Y por otro lado, protestas contra el COVID y otras cuantas situaciones de las alianzas geopolíticas. China que hace ahí un juego doble a veces con Rusia. ¿Quién sabe todo lo que se puede decir? Vamos a ver qué nos dice John Salvador Iñarga al respecto. John, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. Muy buenas, Miguel. Buenos días desde aquí, desde España, y como siempre un placer estar aquí acompañándote. No, gracias por estos minutos. A ver, John, vamos a China, porque claro, todos hablamos de China, pero no sé si porque es difícil penetrar en ese enorme país con estructuras tan grandes, siempre es una incógnita. ¿Cómo estás analizando lo que está ocurriendo en China? Bueno, durante esta pasada semana hemos vivido en China unos momentos, los podríamos catalogar de históricos. Yo creo que se recordarán durante muchísimos años. Han sido las protestas más grandes que ha habido en China desde aquellos sucesos de Tiananmen de 1989. Algo que no quiere decir que la magnitud de estas protestas se asemeje a la de Tiananmen, ni mucho menos. Por supuesto que había mucha gente, pero no tanta como en 1989. Estas protestas en contra de la política de COVID cero se originan principalmente por una serie de eventos que se han estado dando durante los últimos meses en China y que han dejado a la población china bastante consternada y bastante preocupada por las implicaciones y las consecuencias que tiene la política de COVID cero. El ejemplo más claro es el incendio que hubo en la ciudad de Urumqi, que está en el lejano oeste chino, para ellos oeste, en el que murieron 10 personas. Un incendio, un edificio se incendió y los bomberos no pudieron llegar a tiempo para salvar a estas personas a causa de la política de cero COVID y a causa del aislamiento que sufría ese edificio. Entonces, bueno, los principales actores de estas protestas son los trabajadores, sobre todo los trabajadores que se han movido de ciudad a vivir a otras ciudades y que tienen que enviar dinero a su familia y que tienen a mucha gente dependiente de él o de ella y que a causa de estos cierres no pueden ganar dinero. Y por otro lado, los estudiantes también, como siempre, bueno, se les ha prometido durante toda la vida que si estudiaban duro y que si hacían todo correcto iban a poder de alguna manera pues disfrutar de una buena vida, disfrutar de un trabajo, disfrutar de una familia, etcétera, y esas expectativas de vida a causa de la política COVID cero se han visto un poco truncadas. John, claro, China dista mucho de ser una democracia occidental. Y uno se pregunta hasta dónde las protestas tienen efecto. ¿Te parece que en un régimen como en China ese tipo de manifestaciones tienen realmente una incidencia en el término de la realidad y en lo que puede hacer el futuro? Bueno, sí que tienen cierto impacto y lo que hacen es que el Partido Comunista de China reaccione a estas protestas, ¿no? Que no es poco, yo creo. Una entidad tan grande y tan mastodóntica como el Partido Comunista de China hacer que modifique su postura o modifique algunas de sus actuaciones, creo que ya es bastante. Entonces, bueno, lo que no va a hacer es colapsar el régimen chino, lo que no va a hacer es que Estados Unidos bueno, de alguna manera consiga desestabilizar China, no va a llegar a tanto, pero sí que el Partido Comunista de China tomará nota de lo que la gente esté diciendo en la calle y de hecho ya estamos viendo cómo algunas ciudades de millones y millones de habitantes están ya poco a poco abriendo y están poco a poco retirando todas las medidas relativas a la política de cero COVID. Bien, aquí el joven Tomás Polakov a mi lado quiere preguntarte algo. Buen día. Uh -huh. Mi duda respecto porque estas protestas, perdón, iniciaron puntualmente debido a las restricciones de COVID. ¿Se podría pensar que se transformen en protestas más puntuales en contra del régimen, como se vio, por ejemplo, en Irán, donde a pesar de que eran en contra de un episodio concreto y una política concreta de represión
por parte del régimen ayatolá se convirtieron en protestas más grandes en contra de todo el sistema represor y el sistema, en este caso, el régimen chino comunista. Yo creo que personalmente pienso que no van a ir más allá y que no van a trascender a una suerte de protestas en contra del régimen chino. Si bien hemos visto algunos episodios también en estas protestas en China en las que las personas manifestantes cantaban vítores en contra de Xi Jinping o decían abajo el Partido Comunista de China, etcétera. Pero personalmente creo que son pequeños grupúsculos dentro de todo el mundo que ha salido a la calle, que están en contra del régimen y que han aprovechado esta situación pues para intentar generar esa situación. Pero yo creo que el grueso de la población china lo que realmente quiere es recuperar su modo de vida, recuperar sus trabajos y recuperar, en definitiva, la normalidad. John, has seguido muy de cerca el tema de Hong Kong. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, Hong Kong es una excolonia británica, como ya sabréis, que en el año 97 pasó a ser devuelta a China, aunque con alguna serie de una constitución propia que le otorgaba cierta autonomía, en definitiva una serie de garantías de que se iba a respetar la independencia de esta pequeña isla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este pacto entre China y el Reino Unido se firmó con una fecha de caducidad, 50 años. En el año 2047, en teoría, Hong Kong volverá a ser 100% China. Entonces, China lo que no quiere es que este evento sea algo traumático, sea algo que vaya a costar mucho a la gente y, por lo tanto, lo que están haciendo es paulatinamente tomar medidas en contra de la autonomía de Hong Kong para atarla bien en corto y que no se escape. ¿Paulatinamente o un poco más aceleradamente? Cada vez van apretando más el acelerador, eso no hay duda, pero sí que China lo que no va a permitir es que se genere una guerra abierta, un conflicto abierto dentro de su territorio. Y entonces va a medir muy bien sus pasos. Por supuesto que poco a poco le atará cada vez más en corto y eso dolerá más, pero no creo que vayan ni a conquistar ni a entrar con el ejército, etcétera. Ajá, ¿no te parece que pueda ir por un conflicto bélico? Dime, John, ¿cómo estás viendo el juego de China en este reordenamiento geopolítico? Claro, donde hay pequeños actores de tal vez un escenario más amplio y donde los pequeños actores serían no tan pequeños, Rusia y Ucrania, y en el fondo estarían China y Estados Unidos. ¿Cómo juega China en este vínculo tan particular con Rusia? Bueno, China desde el primer momento ha jugado a una especie de ambigüedad estratégica para con Rusia, ¿no? De alguna manera, The Economist el otro día lo definía como neutralidad pseudo prorrusa, ¿no? China se mantiene ahí un poco en el limbo, no se sabe muy bien si está apoyando a Rusia o no, porque hay declaraciones algo confusas. Por el momento no se sabe o no se conoce que China haya facilitado ni armamento ni munición al ejército ruso. Entonces, China lo que quiere es que su negocio, que su casa, nadie se la toque. Luego hay de ahí para afuera que la gente se pegue lo que quiera, que haga lo que quiera, mientras a ella no le afecte, todo va bien con China. Y al final China juega con una baza que el resto de países no tienen, y es el saber que de alguna manera la inercia de la historia juega a su favor y que si todos los factores siguen de alguna manera constantes, finalmente China alcanzará sus objetivos. Tienen tiempo, ellos saben manejar muy bien la cultura del tiempo y eso está clarísimo. ¿Empezó el frío en Madrid? Sí, ha empezado el frío y ha empezado la lluvia también. Estos días está lloviendo bastante. ¿Y cómo está reaccionando la población a los alzas de los costos de la energía en Europa, en Madrid y en otros países en este contexto de guerra? Aquí todavía, bueno, por supuesto que se han notado las alzas de los precios, pero todavía la gente no lo está viviendo como algo dramático, ¿no? Que yo creo que es una gran diferencia con la crisis que padecimos a partir del año 2008, ¿no? Todavía la gente está, bueno, tomándoselo con un poco de incredulidad, qué caro está todo, cómo suben las cosas, pero todavía no hay un hartazgo suficiente como para que la gente salga a la calle, pero
la realidad es que los precios son como para salir a la calle. Opa, ¿y te parece que la población de la Europa, que claro, una cosa es la ideología y otra cosa es el bolsillo, va a tener la contención necesaria frente a esta guerra? Los rusos especulan un poco, me parece, con que la población comience con las agitaciones y eso haga que la OTAN pierda ciertos puntos en esta confrontación con Ucrania. ¿Cómo ves eso? Sí, sin duda. Rusia lo que busca es desestabilizar a las democracias liberales europeas para que dentro del bloque de la OTAN se genere un cisma, empiece a haber países que de alguna manera se descuelguen de la estrategia que ha venido siguiendo la OTAN hasta el momento y yo creo que esos signos de desestabilización ponen muy contento a más de uno en el Kremlin, sin duda alguna. Por otro lado, también yo creo que la Unión Europea no ha sabido jugar bien su baza en esta guerra, porque desde muy al comienzo se posicionó de una manera tajante del lado ucraniano, que lógicamente, bueno, al final invadieron su país y por supuesto hay que apoyarles, pero yo creo que la Unión Europea podía haber jugado un papel mucho mayor a nivel de diálogo, a nivel de negociaciones de paz o de acuerdos de paz, ¿no? Parece que la Unión Europea le ha regalado a alguien como Turquía ese papel negociador. John Salvador Iñarga, gracias por estos minutos, te vamos a seguir requiriendo. Muy bien, muchas gracias Miguel por todo y nos vemos a la próxima. A cuidarse del frío en Madrid y a disfrutar de la bella ciudad. Igualmente, gracias. Continuamos aquí pensando las noticias. Este es el mundo que nos toca y tratamos de reflejarlo día a día en este su informativo.